Les hablábamos que teníamos información sobre este gran escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la captura de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes del Partido Liberal, Juan Esteban Quintero, que llegó a la cárcel La Picota en Bogotá para cumplir precisamente su medida de aseguramiento. Camila, buenos días para usted y para todos los oyentes de Mañanas Blue. Luego de ese extenso periodo para confirmar esa captura del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ayer pasó su primera noche capturado, fue en el búnker de la Fiscalía, y a eso de las 10:30 de la mañana funcionarios del CTI y del IMPEC se encargaron de que llegara a la cárcel La Picota de Bogotá, en donde va a cumplir esta medida de aseguramiento mientras avanza la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por supuesto, ya se están adelantando todos los procedimientos de la reseña y posteriormente sería conducido al patio de funcionarios públicos. Recordemos que ayer en la noche llegó otro de los capturados en este proceso, el expresidente del Senado, Iván Name. De él sí se conocieron ya las primeras fotografías cuando se le está haciendo la reseña. Llegó aproximadamente a las 7 de la noche y él ya pasó su primera noche en la cárcel La Picota de Bogotá. Aclarar que ahora se viene un trámite que son los 90 días que tiene la Corte Suprema de Justicia para definir si esa medida de aseguramiento va a ser definitiva. Es decir, aún cabe la posibilidad de que puedan cumplir su medida de reclusión en una guarnición militar, como lo es el caso de Olmedo López y Sneider Pinilla, pero el alto tribunal tendrá un plazo de 90 días para definir si se otorga de alguna manera ese beneficio mientras continúa todo este proceso de los 3.000 millones de pesos y los 1.000 millones de pesos que habrían recibido de dineros de la entidad de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El país conoció imágenes de la captura del presidente Name, presidente del Senado del Partido Verde. Vimos cómo le tomaron las huellas, cómo lo trasladaban. Es decir, de todo lo que ha pasado con Iván Name hemos tenido imágenes. Tenemos imágenes de la llegada del representante Andrés Calle del Partido Liberal a La Picota en Bogotá, ¿o no tenemos imágenes? Porque de la captura ya se sabe que no, pero de la llegada a La Picota... No, Camila, en este momento no hay imágenes oficiales de la llegada del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, caso muy diferente como ha sido con Iván Name. Con Iván Name conocimos imágenes de cuando llegaron los funcionarios de la Dijín a su apartamento al norte de Bogotá, posteriormente en la Dijín en la calle 26, y también se conocieron imágenes cuando llegó a la cárcel La Picota de Bogotá. Es decir, hay una trazabilidad. Es importante decir que hay una trazabilidad con lo que ha sido, digamos que todo ese transcurso de llevar a Iván Name. ¿Pero cuál es la razón? O sea... No, pues llama la atención, Sebastián, le puedo decir que llama la atención, pero no hay un registro, digamos que paso a paso, de lo que ha sido la captura del expresidente del Senado y del expresidente de la Cámara de Representantes. Mientras la captura de Iván Name se dio como hacia las 4 de la tarde, fue a las 7 de la noche más o menos que finalmente va a entregarse al CTI y la Fiscalía Andrés Calle. Y empieza uno, usted estuvo ahí y decía, no, va a llegar aquí, de pronto está aquí. Y se dieron como 3 puntos donde podría estar y finalmente se da 4 horas después. Correcto, Lucas. Hubo especulación porque en el caso de Iván Name nos comunicamos con su abogado, el doctor Jaime Lombana, y él nos dijo que el congresista iba a esperar en su casa a que llegaran los funcionarios de la Dijín. En el caso de Andrés Calle, en principio se había hablado de que se iba a entregar en la oficina de su abogado Billy Torres. Posteriormente se habló de que estuviera en su casa. Ya llegaron los funcionarios de la Dijín. Estuvimos cerca de 3 horas esperando, completo hermetismo. No nos, digamos que a los medios de comunicación que estábamos en ese momento no nos daban mayores explicaciones, y finalmente Andrés Calle termina entregándose a altas horas de la noche en el búnker de la Fiscalía. Muy extraño todo con Andrés Calle, porque además Andrés Calle, Partido Liberal, pues que le queda mucho más difícil negar, o no sé, la entrega de los dineros que le dieron por cuenta de la aprobación de la reforma pensional, entre otras, pues porque él sí era abiertamente quien apoyaba al gobierno nacional. Digamos como que Name tiene dentro de su defensa que abiertamente hizo oposición y que no hay ninguna justificación para que recibiera ese dinero, mientras que Calle, del Partido Liberal, sí manejaba la Cámara en su momento y era un petrista puro y duro. Claro, Camila, de hecho siempre se han cuestionado los sectores del petrismo que no hay ninguna relación con Iván Name. El mismo presidente Gustavo Petro ha dicho que él fue uno de los principales opositores, y creo que recientemente también el ministro de Educación, Daniel Rojas, había manifestado lo mismo, que no hay forma de tildar a Iván Name con el petrismo. Pero la Fiscalía tiene las pruebas. No, pero más allá de eso, es Sneider Pinilla, quien es el señalado de haberle entregado el dinero, pues entregó los chats de georreferenciación donde se señalaría que estaban juntos en el momento de la entrega, y pues está ese testimonio que es
clave en este proceso que se adelanta contra el expresidente de la Cámara. Y ya que usted habla de testimonios, ayer cuando se elegía al nuevo Papa, cuando vimos precisamente esa fumata blanca, estábamos hablando en estos micrófonos con el abogado de Sandra Ortiz, quien fuera la alta consejera para las regiones, también del Partido Verde, quien llevó la plata y quien ha manifestado que llevó la plata tanto a Iván Name como al señor Calle, tanto presidente del Senado como presidente de la Cámara, para que se aprobaran las reformas. Su abogado es Osvaldo Medina y nos acompaña nuevamente. Doctor Medina, gracias por atendernos una vez más, pues después de la jornada que tuvimos ayer y en donde nos tocó interrumpir nuestra conversación. Bienvenido a Blue Radio. Buenos días, Camila y mesa de trabajo de Blue Radio. Saludo especial a los oyentes. Abogado, ayer cuando interrumpimos la comunicación yo le tenía una pregunta que tiene que ver con su cliente, y es que ya se han conocido detalles de cómo se llevó la plata y cómo se llevó la plata tanto Iván Name como Andrés Calle, y la Corte Suprema de Justicia tomó decisiones como las de antes de ayer, de capturarlos a ambos congresistas. Sin embargo, me queda una duda, y creo que a muchos, y es ¿qué dice su cliente Sandra Ortiz de cómo se tomaron esas decisiones en la Casa de Nariño? Que creo que es lo que falta por saber. Bueno, Camila, sobre ese punto quiero hacer una aclaración. Hasta el momento, Sandra Ortiz, lo único que ha, digamos, en marco de una negociación con la Fiscalía General de la Nación, con los fiscales delegados, es hacer unos acercamientos, ¿sí? Esos acercamientos tuvieron lugar entre el 15 de marzo y el 19 de marzo de la presente anualidad, ¿sí? En esa negociación y con el apoyo de la Fiscalía se delimitaron sobre qué personas consistiría la colaboración que Sandra Ortiz prestaría a la justicia, ¿no? Dentro de esas, ¿qué le puedo decir sin entrar a andar respecto de qué otras personas son? Sí quiero hacer una claridad que me parece importante, y es que en ningún momento Sandra ha ofrecido algún tipo de declaración o elementos de prueba respecto del congresista Andrés Calle Aguas. O sea, ella solo habló en la Corte Suprema de Justicia sobre Iván Name, porque sí se ha sabido que ese testimonio que entregó ella en la Corte Suprema sí fue muy importante para que se tomara la decisión de las órdenes de captura. O sea, ¿usted dice que solo ha entregado información sobre Iván Name y no sobre Andrés Calle? Bueno, sobre ese aspecto le puedo decir lo siguiente, Camila. Sandra declaró creo que eso hace aproximadamente hace un año. Yo no era el abogado de ella en ese momento. Ella dio una declaración ante el despacho del magistrado Francisco Farfán, pero en su momento ella no hizo ningún señalamiento específico, toda vez que estaba a la espera del desarrollo y del avance del proceso judicial. A la fecha, el día de hoy, ella solamente ha acudido a una citación relacionada con los hechos de la Unidad de Gestión del Riesgo en la Sala Especial de Instrucción de la Corte, pero en esa diligencia que se llevó a cabo ante la magistrada Cristina Lombana no se tocaron temas relacionados con Iván Name o con el congresista Calle Aguas. Sí, abogado, yo sí le quiero consultar entonces sobre esa mesa de negociación. Entiendo que ustedes no pueden entregar detalles, pero hay algo que es evidente, y es que Sandra Ortiz es clave en el caso también del exdirector del DAPRE y también de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, que se entiende salió del país. Ustedes ofrecieron entregar información pues para que él pues se adelante en ese caso de la Fiscalía, que no ha avanzado, ni siquiera hay una medida de aseguramiento, y yo creo que ahí Sandra Ortiz es la ficha clave. Su punto es muy importante y le voy a explicar por qué. Sandra Ortiz, su testimonio y esos elementos de prueba como las ubicaciones, los mensajes de texto, los desplazamientos que hizo durante los periodos que son objeto de investigación, fortalecen las declaraciones entregadas por Olmedo y por Sneider Pinilla.
toda vez que en este momento la Fiscalía General de la Nación solo tiene una versión, tiene efectivamente unas ubicaciones, pero falta esa ficha clave e importante que es el testimonio de Sandra Ortiz, la cual puede llevar ya un punto de certeza sobre lo que realmente ocurrió para esos días 12, 13 de octubre, también los días anteriores a esa fecha y posteriores, los cuales seguramente podrán evidenciar que lo que ha contado hasta el momento Sneider Pinilla y Olmedo López tiene mucha veracidad. Abogado, en los últimos días la Fiscalía de diferentes maneras ha desacreditado pues las palabras y muchas de las cosas que Sandra Ortiz ha dicho. Pareciera que el principio de oportunidad está lejos y quisiera que nos cuente dos cosas. Uno, ¿por qué a Sandra Ortiz es la única a la que le imputarían lavado de activos, ese delito? Y dos, en este momento, ¿cuál es la oferta de la Fiscalía? Es decir, si Sandra Ortiz cede a la oferta de la Fiscalía, ¿qué delitos y cuántos años estaría Sandra Ortiz en la cárcel para entender pues cuál es la oferta que la Fiscalía le hace a su cliente? Bueno, esa es una buena pregunta. Al respecto le debo indicar que yo tampoco y algunos miembros de la comunidad jurídica del país no entienden la razón por la cual a Sandra Ortiz se le imputa un delito de lavado de activos, situación que no ha sucedido con las demás personas que están investigando, ni a Sneider Pinilla, que supuestamente fue el que transportó y le entregó el dinero a Sandra Ortiz, le imputaron ese delito. A Olmedo López tampoco le imputaron ese delito. Según lo que he podido escuchar en los medios de comunicación, al senador Iván Name tampoco se lo imputaron, o se lo imputaron en la respectiva diligencia indagatoria. Entonces resulta bastante complejo entender cómo Sandra Ortiz es la única que comete un delito de lavado de activos. Eso es algo que hasta el momento deja en desconcierto a esta defensa. Ahora, existe y es palpable el trato desigual que ha recibido Sandra Ortiz. No solo por la imputación fáctica y jurídica, sino también porque hay personas que están siendo investigadas que han entregado menos información para personas que no son tan relevantes como los que a Sandra le tocaría señalar y servir de testigo, sino que incluso, y eso fue de público conocimiento, a uno de los abogados de Sneider Pinilla le intentaron hacer una oferta económica. Claro está que en razón a esa gestión expedita, inteligente y rápida del abogado y de la Fiscalía, se logró grabar a las personas cuando estaban cometiendo el ilícito. Pero mire esto tan curioso, que a esta persona, habiendo realizado un delito de soborno dentro del proceso que lo están investigando, a esa persona sí le dan principio de oportunidad y la pena no superó los 4 años. Y muchos casos más, a personas que han tenido mayor responsabilidad señalan a menos personas y el tratamiento es... Y por eso, abogado, usted ayer nos decía y nos quedamos pues por cuenta de la elección del nuevo Papa sin saber cuál era el mensaje que usted quería enviar a la Fiscalía, porque ustedes desde la defensa, incluso la propia Sandra Ortiz, han dicho que no sienten igualdad en el trato. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere enviar o envían ustedes a la Fiscalía para el proceso de un principio de oportunidad que sea equitativo con quienes también participaron en este escándalo de corrupción? Bueno, sí. Uno de esos mensajes es que la justicia no debe tener género, ¿sí? Sandra merece que la traten conforme a lo que pudo haber cometido, ni más ni menos. La defensa siempre ha estado en pro, y Sandra Ortiz, en contarle la verdad al país. Por eso desde el primer momento ella siempre lo manifestó y dijo: yo tengo
una historia para contar que seguramente va a impactar a muchos sectores del ambiente político. Naturalmente, la defensa está en pro de celebrar, o quisiera tener las puertas para celebrar un acuerdo con la Fiscalía. Creo que no existen razones para no escucharla y para no permitirle que le cuente la verdad. Claro, pero realmente, entonces se moverían ustedes de la inmunidad total, porque eso es lo que ha dicho la Fiscalía, que pues no puede pretender Sandra Ortiz pues recibir inmunidad total, porque todos los otros colaboradores con la justicia y quienes han firmado preacuerdo, pues algún tiempo de cárcel han pagado. Mire, déjeme ponerlo desde la siguiente perspectiva, Camila. El asunto es el siguiente. Y eso se lo voy a explicar de manera muy puntual. Cuando nosotros entramos dentro del proceso de negociación, se esperaba una pena de 48 meses. Después sale una información que le pareció interesante a la Fiscalía y la Fiscalía nos dice, vamos a explorar un principio de oportunidad con inmunidad total. Entregamos la información, se entrega la información, se elaboran las matrices, se trabaja con los investigadores de la Fiscalía y se llega a un punto. Dice, entramos en un lapso de espera a que la fiscal general valide si acepta o no esa información. Después de que salimos de esa información, de que esperamos ese tiempo, llegan y nos dicen, no, esa información no nos interesa, razón por la cual la oferta de la Fiscalía son 48 meses. En ese momento, pues surgió un tema muy importante que se lo voy a comentar aquí a la mesa de trabajo, Camila, y es que cuando Sandra empieza a declarar entre el 15 y el 19 de marzo, la Fiscalía le ofrece seguridad a los 2 días por su condición de testigo y porque a raíz de una información que se había filtrado a los medios de comunicación, ya sabían que para el 15 de marzo de la presente anualidad, ya Sandra se encontraba realizando una negociación y confirmando unos datos con su celular en el búnker de la Fiscalía. En ese momento los fiscales dijeron, en este momento la situación y el nivel de riesgo de Sandra Ortiz se eleva a un nivel extremo. En ese momento se comunican con los directores de la unidad de protección de la Fiscalía, le ofrecen a su hija menor un esquema de protección, porque actualmente es una niña de 12 años, no tiene esquema de protección, vive con su papá, ellos están divorciados, pero pues vive con su papá porque pues Sandra naturalmente está detenida. Y resulta que durante todo ese momento esperamos 1 mes y medio a que se materializaran esas medidas de protección, medidas que nunca llegaron. Y el desespero y el estado de vulneración en el que quedó Sandra Ortiz era terrible, o sea, quebrada en llanto, preocupada porque no sabía qué le iba a pasar a su hija. Colombia y las personas que se pudieran ver afectadas ya sabían que ella estaba en un proceso de colaboración, quedó absolutamente vulnerable. Adicionalmente sucedió un hecho puntual, la hija mayor tiene un esquema de protección de la ONP. En ese día, durante esos 4 días, de 15 al 19, le dijeron, renuncia a la ONP. Yo le dije, Sandra, no vaya a renunciar a la ONP hasta tanto la protección de la Fiscalía no tengamos medidas efectivas que garanticen la vida de su hija mayor. Al menos, si en este momento si ella hubiese renunciado a ese esquema de protección, que es una camioneta, ¿sí? En este momento no tendría protección porque hubiese renunciado. Y estaría todavía aún más vulnerable la situación. Entonces, aquí no se trata de decir que es que la defensa tal vez ha exigido o ha puesto en una posición de que si no me dan un principio, no. Lo que siempre se ha querido es un trato igual y que corresponda a los hechos que se le indican ella pudo haber cometido. Okay. La defensa no quiere ni más ni menos. Simplemente a las personas que están siendo procesadas, ustedes se han dado cuenta por las noticias, ustedes le han hecho un seguimiento especial al caso. Sandra, hay muchas personas que le han dado principio de oportunidad, a otros les han dado inmunidad.
pero ¿por qué se mantienen en una posición de dar un trato tan fuerte a Sandra cuando sus declaraciones son de vital importancia para el proceso? Pues eso es lo que tiene que responder la Fiscalía General de la Nación, precisamente, a estos cuestionamientos que hace usted desde la defensa y la propia Sandra Ortiz. ¿Por qué esa diferencia en el trato? ¿Por qué no los esquemas de seguridad para una niña de una mamá que claramente está colaborando en el mayor escándalo de corrupción de este gobierno? ¿Qué es lo que está pasando y por qué las demoras en ese sentido por parte de la Fiscalía General de la Nación? Abogado Osvaldo Medina, abogado de Sandra Ortiz, gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila y mesa de trabajo. Buen día. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no a la tos con Mieltertos.